Una disculpa por la tardanza, pero de repente me salieron varias cositas de último momento y hasta que no las pude terminar, preparar e enviar por correo, me pude unir aquí con ustedes. Una disculpa, pero me ganó el trabajo. Vamos a continuar con el tema número 2 que iniciamos la clase pasada, y en las descripciones que hicimos llegamos a algo que tratamos de resumir voy a ponerlo en modo presentación, disculpen, en una descripción de lo que son, creo que no quiere mi mouse, ahí está, de lo que son los equipos de perforación, eh, tratando de hacer una clasificación de los equipos y teniendo ya algunos conceptos base, ¿no? Para hablar de esta tecnología. Ciertas características que los pueden describir y, como comentábamos, al final entendemos como modus, el acrónimo utilizado para designar a las semisumergibles y los barcos en aguas profundas. Sin embargo, la amplitud del término, pues bueno, hace que consideremos que también las autoelevables pueden ser llamadas de esta manera, pues también tienen también cumple con esos términos que describimos. Entonces, permítanme un tantito. ¿Sí están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí. Aquí algo anda ya raro con la computadora, de repente hace lo que quiere. Muy bien, entonces decíamos que habiendo llegado allá a una clasificación de los equipos, y habiendo hecho una descripción de características que los definen, incluso el concepto de modo, y teniendo el antecedente de lo que es cómo se fue desarrollando esta tecnología, la historia, pues, pasamos ahora a una manera en la cual estos equipos son descritos, ¿sí? Y no sé por qué no cambia. Ahí está. De repente al primer clic no quiere. Y una forma también de hablar de la clasificación y de la evolución de la tecnología es a lo que le llamamos generaciones de equipos. En la imagen les pongo un ejemplo de lo que ustedes entienden, yo pienso que claramente, en el avance tecnológico, la evolución tecnológica de los equipos de cómputo, las computadoras. De acuerdo a su evolución, pasando primeramente por los bulbos, después por los transistores, tecnología de los transistores, bulbos o tubos al vacío, después transistores, después circuitos integrados, ¿verdad? Después microcircuitos, y actualmente pues hablan ya en función de algunas aplicaciones o de algunos usos de la tecnología o potencial de la tecnología, pues ya hablan de la quinta, sexta, y por ahí he visto que hasta séptima generación ya hablan de computadoras, ¿no? Pero bueno, nos queda bien claro esa evolución que hay, y a partir de ahí pues ya podríamos hablar, después de la tecnología de los microprocesadores, actualmente lo de la inteligencia artificial, ¿sí? Podría ser definido como una siguiente generación, y posiblemente ustedes tienen alguna otra referencia de lo que le puede dar. En algunas literaturas hablan, por ejemplo, de la multifuncionalidad, ¿no?
la quinta generación, y la sexta, la inteligencia artificial, y así ya hay una discusión en lo que puede ser la siguiente generación. Entonces, en las computadoras le llaman la siguiente generación, y con eso quiero abrir el tema de la evolución de los equipos de cómputo, de los modus, ¿sí? Con esa analogía, dejando en claro a qué nos referimos y la posible duda o discusión que se puede generar a partir de lo que es una última generación o una generación más reciente, o hablar de lo que podría ser la siguiente generación, ¿no? Muy bien, para los modus, tenemos que estos sistemas con los que perforamos, ya sean plataformas semisumergibles o barcos de perforación, en lo que le llamamos generaciones, es en función de prácticamente dos conceptos de clasificación, ¿sí? Esos dos criterios de clasificación referido en la literatura lo hacen con respecto al tiempo, el tiempo de fabricación, y otro que pueden encontrar es con respecto a las capacidades para perforar. Con la cronología que fuimos haciendo, podríamos nosotros plantear que el primero es un tanto o mucho relativo, ¿verdad? Porque el ejemplo que acabamos de poner, pues no es tanto que depende en qué década o en qué año o en qué momento se realizó algo, sino más bien la aportación o la solución tecnológica a un reto o a un requerimiento, a una necesidad. Entonces, el punto aquí para iniciar los comentarios tiene que ver con precisamente esa manera de hablar de evolución tecnológica. Entonces, podemos entender que el primer punto, sin entrar a que está mal, simplemente es que si se va a referir a un tiempo de construcción, ¿sí? Se tiene que entender que debe ubicarse en el contexto de un requerimiento, de una demanda, de una necesidad, y que eso motivó en cierto punto en la evolución de una tecnología. Y para poner en contexto el primer punto, y en contexto me refiero a lo que hemos venido hablando nosotros, es que si buscamos una relación del cómo podemos agruparlas por tiempo, que lo vamos a ver más adelante, que así están, porque les digo que así se maneja en la literatura, con esa intención de clasificarlas, identificarlas. Si hacemos y vamos viendo ahorita, bueno, a continuación que veamos las fechas, podríamos ir viendo una gráfica de la demanda y de los precios de el petróleo, ¿no? Entonces, por un lado, ya habíamos comentado al cierre del capítulo anterior y al inicio de este lo reiteramos, que debe haber siempre un motivante, en este caso, una actividad riesgosa, cara, con una condicionante, se hace efectiva o se hace posible cuando hay un motivante, y ese motivante es el que exista una demanda fuerte de hidrocarburos, una necesidad, hasta hablamos de la cuestión estratégica, y en otro caso puede ser el motivante el que el mercado así lo facilita, entiéndase el precio del petróleo, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos se puede correlacionar, demanda y precio de petróleo, y van a asociarlo con que fue el impulsor en cierto tiempo para que creciera la tecnología. Muy bien. Y el segundo, ese segundo es muy fácil de entender para nosotros, así como lo hemos tratado de venir diciendo, seguramente ustedes lo asocian, el siguiente reto en distancia de la costa, en profundidad, en logística, en un sitio o en una zona muy concreta, de diferentes estructuras en el subsuelo, a más profundidad en el subsuelo, no nada más el tirante de agua, sino la profundidad en el subsuelo, otros ambientes encontrados, va siendo un reto que va motivando el desarrollo o las capacidades tecnológicas, que al final aquí lo ponemos como la posibilidad, la realidad del poder ejecutar la perforación. Entonces el segundo está directamente relacionado con la tecnología, ¿sí?
y entiéndase que algunos puntos van a ser lo que en su momento integró a estos sistemas, ¿no? Entonces, desarrollos, pero en un contexto de lo factible o de lo posible. ¿Qué quiere decir? Si regresamos a la analogía con las computadoras, pues bueno, había una tecnología para los procesadores, ya lo mencionamos como lo que originalmente o describe a las generaciones de computadoras como los tubos al vacío, los transistores, pero si se dan cuenta, pues prácticamente los teclados eran lo mismo, las unidades eran, pues relativamente fueron avanzando de discos magnéticos, de cintas, a lo que le llamamos disquetes, de los monitores blanco y negro, a los monocromáticos, a los de color, etcétera, etcétera. Así, no es un solo componente, ¿verdad? ¿Sí? No es un solo dispositivo, es una integración de varios elementos o de varios componentes, como debemos entender también los equipos para perforar. Entonces, este avance, estas situaciones de desarrollo de tecnología fueron llevándonos a que en este punto lo tenemos que entender como el reto o la condición cada vez más difícil que se presentaba, ¿no? Por ejemplo, decíamos distancia de la costa, alcance, por ejemplo, ¿no? Tirante de agua, equipos de bombeo o de potencia, los sistemas para realizar la perforación, por ejemplo, la rotación, los equipos para dar esas capacidades de rotación, torque, las capacidades de carga, y también los sistemas para levantamiento de cargas, ¿no? O de tuberías. Entonces, eso es lo que los integra y lo que fue generando cambios o va generando cambios de acuerdo al reto de perforar, pero que algunos de ellos tienen que ir evolucionando de manera muy particular y en cierto momento vamos a ver que pueden evolucionar en conjunto. Eso es lo que como debemos ver esta cuestión de las últimas teóricas, muy teóricas o históricas que vamos a ver, ¿no? Aquí viene algunas descripciones de la primera generación, ¿sí? Tenemos de referencia, recordemos, ese proyecto en Luisiana, ¿verdad? Donde se hace posible la perforación móvil, pero realmente fue una implementación de montar un equipo sobre una estructura marina, vamos a llamarle así, un casco, y que realmente fue una adaptación para hacer posible, y de ahí las fechas que tenemos de referencia a nosotros nos dicen prácticamente los años 50, mediados finales de los 50 y principios de los 60. Bueno, los primeros equipos ya construidos per se fueron a partir de ese concepto que se tenía, o sea, un casco, algo parecido a una estructura sobre la cual montar una plataforma y, un equipo de perforación, y que se empezó a entender como concepto, ¿sí? Que después le llamamos semisumergible, ¿no? Pero al final era una estructura, al inicio era una estructura, ¿sí? Como se ilustra ahí en ese equipo, en la imagen de la parte superior. Y después, y la evolución inicial que venía de el casco tomado de un barco para montarle un equipo, ¿no? Entonces son los dos conceptos que empiezan a tomar forma. Esto es, siguiendo esa idea, eso que traíamos ya de referencia, es que estamos hablando de mediados, hay alguna literatura que habla de principios de los años 60, ¿sí? Y hasta igual principios de los años 70. Ahí también depende qué tanto puedan consultar de información en su momento, ¿verdad? A lo mejor no es necesario, con esta información es suficiente, pero puede ser que haya algunas variaciones, ¿no? A veces dentro de las mismas historias de las compañías varía, porque de repente ponen como fecha el inicio de la construcción,
y a veces, sin decirlo, ya están hablando de la primera operación o la puesta en operación de la plataforma, ¿no? Entonces a veces van a haber diferencias de años porque de repente no se es muy específico a qué fecha se están refiriendo. Muy bien. Entonces, digo, por eso lo vamos a mencionar aquí como rangos de periodos. Sin entrar tanto a detalle, ¿sí? Vamos a ver que ciertas características lo van definiendo, como lo comentamos en la lámina anterior. Además de la fecha, ahí está puesta ya la fecha y que lo van a encontrar en tablas. Igualmente van a haber descripciones de características, vamos a llamarle tecnológicas. La primera de ellas, como pueden ver, es el tirante de agua, ¿verdad? O sea, capacidades de cierto equipo para alcanzar o para poder hacer la perforación a partir del lecho marino con una distancia a él que se le define o que le vamos a estar ya llamando tirante de agua, ¿no? Del orden de los 300, 600 pies, que ahí viene la conversión a metros, por eso como está referida en inglés en números cerrados, en el sistema inglés, pues ahí varía según cuánto quieran redondear los números, ¿no? En concreto, si se dan cuenta, aquí hablamos ya de un dominio en ambientes, mencionábamos en lo histórico, del orden de los 150, 180 metros. La carga variable encubierta, ¿sí? Es otro valor que vamos a estar refiriendo, dado que es esa capacidad que tiene una embarcación, en este caso para perforar, de tener equipamiento, accesorios, en concreto equipos o sistemas, incluso personal, ¿verdad? Adicional a el peso de la estructura y de los equipos que podemos considerar permanente, ¿no? Entonces, todo eso adicional es lo que en conjunto con lo que pesa el sistema, con lo que tiene de manera, con los equipos o sistemas que tiene permanentes, es lo que al final le da su capacidad de desplazamiento. O sea, en el diseño de una embarcación es lo que puede desplazar. Recordemos esos conceptos de Arquímedes, ¿no? De lo que es una embarcación. Entonces, es al final una referencia con respecto a las dimensiones, al tamaño y la posibilidad de estar en el mar, ¿sí? Operando. Entonces, ese concepto de carga variable es importante que yo pienso que lo saben, pero bueno, si no, ya lo comentamos, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cómo va incrementándose, porque se va incrementando esa capacidad de tener más equipamiento, más accesorios, más materiales, más consumibles para una operación de perforación, ¿sí? Entonces, incluso condiciones de operación, como por ejemplo, la famosa carga en el gancho, ¿no? O sea, la carga para generar peso a través de algo que quiero levantar y que puede estar por su propio peso en el pozo o incluso atorado, ¿no? La famoso margen de jalón. Entonces, eso son condiciones de operación. Y vamos a ver cómo esas van cambiando, se van incrementando de forma, vamos a llamarle, natural. Entonces tenemos esa carga encubierta, 1.500, 2.000 toneladas, en su momento lo suficiente como para hacer efectiva la operación, la perforación en esos ambientes de esos tirantes y de las profundidades a las que inicialmente se encontraron, que eran realmente profundidades someras, ¿no? El posicionamiento, en este caso del concepto que le vamos a llamar semisumergible, ¿sí? Originalmente eran ancladas y los barcos ya traían tecnología de posicionamiento, o sea, hacen posible a través de motores y propelas distribuidas en la embarcación o adaptadas en la embarcación para tratar de hacer la operación manteniéndonos en la posición o en el sitio de la perforación. Entonces, ese punto es también importante entenderlo porque viene una evolución y recordemos que este concepto venía de esos cascos grandes que se sumergían en los mares, en los lagos, mares interiores, en los lagos, en los ríos, que después conocemos como equipos lacustres, pero que originalmente se asentaban con la capacidad para inundarse,
¿sí? Se podían soportar en el fondo. Eran profundidades relativamente bajas de tirante, como vimos en el esquema de los equipos de perforación, de todos los equipos de perforación, andaban del orden en su mayor capacidad, pues del orden de 50 metros, ¿no? Entonces están estos rangos, ¿sí? Muy cercanos a estos rangos, donde incluso los primeros equipos tenían esa capacidad de sumergirse totalmente y alcanzar ese orden de profundidades. Pues si quieren un equipo de ese tipo, pues ya no hay, son equipos realmente obsoletos. Estamos hablando del orden de 60 años que lleva de evolución esta tecnología, centrándonos en ese concepto, ¿no? La segunda generación viene la continuación, igualmente hay fechas referidas que pueden variar, simplemente mediados de los años 70, o sea, a continuación de lo que podíamos hacer el corte de lo que se le llama primera generación por fechas, pues bueno, se refieren que a partir de los mediados y finales de los 70 o a partir de la siguiente generación, que era inicios de los 70, se empezaron a construir ciertos equipos o cierta tecnología que llevó a hacer posible, a hacer factible la incorporación de reservas y caso de los pozos exploratorios y la explotación para hacer masivamente perforaciones, ¿no? Si vemos el tirante de agua aumenta, ¿sí? Ahora estamos hablando que puede llegarse hasta 2000 pies, ¿sí? Y que eso requirió pues ciertas adaptaciones, ciertas condiciones del equipo que hacía efectivo esto. Entonces, también regresándonos al concepto del por qué decíamos que no hay una homologación o un concepto único de tirante de agua para aguas profundas, para definir aguas profundas, pues aquí vemos que esas profundidades se parecen, ¿no? Entonces les digo, esto es lo que le da sentido a algunas cosas que parecieran ser un tanto ilógicas o difíciles de entender, ¿no? Porque hay diferentes conceptos. Algunos se apegan a esto, entonces, segunda generación, ya estamos hablando mediados y finales de los 70s, tirantes hasta de 2000 pies, incremento al siguiente rango de valores, ahora es a partir de 2000 y hasta 2500 toneladas, esa capacidad para tener esos equipos que varían, que cambian y que tenemos en cubierta para ejecutar la operación, ¿sí? Como decíamos, todos los equipos que cambian, que varían, que se suben, que bajan, capacidades de abastecimiento, de tuberías, de fluidos, de materiales, por ejemplo, varita, bentonita para preparar el fluido, de diésel, todo eso adicional a la embarcación y lo que es permanente, aumenta porque ahora se tiene mayor capacidad en volúmenes y en pesos, en cantidades, ¿no? Para disponer de ellos al momento de la operación. En este momento, en este periodo, realmente es cuando lo que podemos conocer ahora como semisumergibles, ese concepto rectangular con pontones y columnas, originalmente con muchas columnas, 6, 8 columnas, es cuando surge, en estos momentos es cuando surge. Y después los barcos de perforación, decíamos que las semisumergibles eran ancladas, se sigue manteniendo esa situación de mantener ancladas las plataformas y los barcos teniendo esa capacidad de hacer posible mantenerse con lo que también después se estaría llamando posicionamiento dinámico, ¿no? O que entendemos con posicionamiento dinámico. Es importante aquí mencionar este tema de que, dado que es cuando se tiene este concepto, una cubierta rectangular, ¿sí? Con columnas y pontones, que se desarrolló ese concepto en la arquitectura naval, en la ingeniería naval, son como tal hechas o de tal forma que evolucionan o cambian. Aquí está un ejemplo de la SEDCO 702,
donde cuando era de segunda generación, o cómo fue desarrollada, creada originalmente, y después cómo se adapta para tener mayores capacidades y ser considerada en otro momento como de cuarta o incluso quinta generación. ¿Sí? Entonces, este concepto es tan novedoso, tan exitoso, que muchos de estos equipos son la base para hacerles adaptaciones en fechas posteriores y convertirlas desde el punto de vista tecnológico ante ciertos requerimientos en una siguiente generación. Entonces, es importante también tener en cuenta eso. La tercera generación ya toma más forma de lo que podemos ver. Estos equipos todavía hay en operación. ¿Sí? Aquí hay ejemplo tanto de la semisumergible como de un barco de perforación, donde estos equipos son conceptos nuevos, ¿sí? Y que en fechas se refiere a principios, mediados de los años 80. Eh, Manejan el concepto. Aquí hay una primera disrupción con lo que anteriormente veíamos. Se maneja cubiertas ya integrales, ¿sí? O sea, un concepto de distribución de equipos en cubierta que se pueden armar, que se pueden complementar, que se pueden hacer eh, para cubrir la necesidad tanto de equipamiento como de distribución y de, al final, funcionalidad de la plataforma, ¿no? Entonces se maneja ese concepto ya de cubiertas integrales, ya no hecho algo de tal forma que fuera difícil cambiarlo al nivel que vimos que habría que cambiar mucho equipamiento para hacerle adaptaciones. Entonces surge el concepto de integralidad, ¿sí? En la cubierta. Lógicamente, como mencionábamos en la lámina introductoria, el tirante de agua va aumentando y, como habíamos mencionado en lo histórico, ahora hasta para 5,000 pies, ¿sí? Y como consecuencia, vamos a llamarle natural, en este momento aumenta el tirante de agua, pues aumentan la necesidad, por ejemplo, de volúmenes. Tengo que llenar un pozo por lo pronto a nivel de tirante de agua mayor. Tengo que tener mayor cantidad de tuberías para llegar a una misma profundidad de perforación, pero con mayor tirante de agua, pues aumenta. Entonces, por eso les digo, de manera natural, viene un incremento en las demás consideraciones, donde ahora hasta 4,000 toneladas de carga variable, mayor capacidad de tener equipamiento en perforación y almacenamiento o abastecimiento para ejecutar como materiales, insumos, fluidos, combustible y equipos que pueden estar subiendo y bajando de la plataforma, ¿no? Incluso las tuberías ya mencionadas. Igualmente seguimos con las semisumergibles ancladas y los barcos con posicionamiento dinámico. Y igualmente hay que comentar aquí en particular que la actualización es para o como consecuencia del incremento en el tirante de agua. Se viene siendo hasta este momento una constante, pero como algo que la destaca o que genera una condición muy particular de ella, vamos a llamarle, que la puede caracterizar, ¿verdad? Es las cubiertas integrales. Cuando en la anterior, lo que la caracteriza es el concepto de columnas y pontones, ¿no? Y la primera, pues bueno, es la pionera. Cuarta generación, aquí igual hay un ejemplo para una semisumergible y para un barco. Pues lógicamente se ve más moderno si queremos ver desde el punto de vista incluso concepto. Esta plataforma ya la habíamos mencionado, fue rentada en México y fue de las que hicieron posible romper la distancia de los 1,000 metros de tirante de agua y llegar a los límites de aguas profundas de acuerdo a alguna definición, ¿no? Del orden de los 1,500 metros.
Un equipo muy novedoso, cuarta generación. La tercera mencionaba que todavía está en operación, en funcionamiento. Cuarta generación, pues son todavía muy buenos equipos, y vamos a ver que hay algunas cuestiones que las van a caracterizar y que realmente son implementaciones que a partir de ese momento se desarrollan y se aplican, solucionan y después son tomadas en las siguientes generaciones como algo que en su momento fue disruptivo y que después se convierte en una condición natural en el equipamiento, ¿no? Mencionábamos que estas pueden ser actualizaciones de la segunda generación, ¿sí? Estamos hablando ya de finales de los 80s y principios de los 90s, ahí nos habíamos quedado, mediados de los 80s en la tercera, de lo que vendrían siendo los 90s. Y muy posiblemente ustedes, si fueran, bueno, más bien de esta fecha, y serían contemporáneos o son contemporáneos de estos equipos, ¿no? Por lo tanto, no creo que les quieran llamar equipos viejos. Entonces, serían ese tipo de tecnología mencionada, que igualmente vemos la progresión en el tirante de agua por el reto, por los nuevos descubrimientos, por la extensión o por satisfacer demanda, y me lleva inmediatamente a una progresión en el tirante de agua. Ahora estamos hablando de hasta de 5,000 pies, lo que equivaldría a 1,500, del orden de 1,500 metros, hasta 8,500 toneladas de carga variable en cubierta, y donde ahora ya indistintamente los barcos y las plataformas pueden ser tanto con posicionamiento dinámico o con anclas. Incluso algunos equipos cuentan con los dos sistemas, ¿no? Ya indistintamente cualquiera de los dos equipos puede tener esos sistemas de posicionamiento. Este punto es relevante para comentarlo, cómo empiezan los avances tecnológicos, y que anteriormente el mandatorio era el tirante de agua, la progresión en el tirante de agua. Aquí lo mencionamos, ¿sí? Sin embargo, si no lo notaron, estamos hablando de 5,000 pies, ¿sí? Y estamos viendo que hablamos de un rango aquí mayor para alcanzar hasta los 5,000 pies, pero aquí, pues bueno, ya no tan bajos, pero realmente la progresión fue en centrarnos en cierta rangos de profundidad. Mencionaba yo la progresión, ahí tal vez lo dije mal, pero más bien es centrarse en la parte más profunda de ese rango que ya se alcanzaba con los equipos anteriores. Si vemos la progresión en la carga variable, hasta 8,500 toneladas, ¿sí? Y eso nos empieza a decir realmente en dónde hubieron esos cambios de necesidades o de oportunidades. Si nos damos cuenta, se mantiene el límite de tirante de agua, pero no así la profundidad a perforar o los nuevos descubrimientos más profundos, porque eso lo debo entender como mayores capacidades para tuberías, mayores capacidades para diámetros, mayores capacidades para capacidad de carga en el gancho, por ejemplo, llegar más profundo, ¿sí? Y eso es lo que la empieza a identificar. Mencionábamos en este punto el que mucho del avance tecnológico es la disponibilidad de equipos de tecnología para perforar, ¿sí? Entonces, eso es algo que la podemos marcar, así como la anterior fueron las cubiertas integrales, y para la segunda fueron el concepto de columnas y pontones. En este caso es el avance tecnológico en el equipamiento para perforar, para hacer posible la perforación. Y si vemos el tirante de agua, sería pozos más retadores o más profundos para perforar, ¿sí? O más difíciles para perforar. ¿En qué consisten esas actualizaciones? Aquí está resumido. ¿Sí? Esas actualizaciones, por ejemplo, son risers, que es ese sistema que decíamos que nos aísla la perforación del mar y conecta el pozo o lo extiende hasta la cubierta, hasta el piso de perforación, y que empezaron a ser
requerimientos para manejar condiciones diferentes de perforación. Al riser no nada más lo define la resistencia al aplastamiento, le llamamos colapso por el mar, sino también a las condiciones de operación dentro de él. Al final el riser va a ser una extensión del pozo y que nos genera nuestro espacio anular de tubo en tubo, ¿no? O sea, la tubería de perforación dentro de un tubo que aísla al mar, entonces tiene mucho que ver con sus capacidades, con las resistencias a diferentes esfuerzos por el interior, por el exterior y cargas dinámicas. Entonces, por eso una de las actualizaciones fue disponer de esos equipos con alta resistencia y de un diámetro considerable, entonces mayor peso. Y ya vimos reflejado en la carga variable. También los incrementos de la torre, ¿sí? Para hacer operaciones a mayor profundidad, pues requiere cargar y sacar más tuberías y en su momento si se atrapan, si se atoran, tener capacidad de jalón, entonces, sin desestabilizar la plataforma. Entonces, igualmente la carga en el gancho, tecnología, ¿verdad? Para hacer posible eso. El manejo de volúmenes y anclaje y posicionamiento. Entonces, es donde estos sistemas para el posicionamiento en este tipo de generación también ya fueron desarrollados, ya nada más fue una condición para lograr o hacer efectiva la perforación, sino empezar a apuntar a hacerla eficiente, no nada más hacerla posible, sino hacerla eficiente. Y esa es la cuarta generación. La quinta generación ya empiezan a haber ahí conceptos ya un poquito diferentes, aparentemente muy novedosos o por la pura foto, en dimensiones incluso, configuraciones de torre poquito diferentes a las que había o a las tradicionales, cantidad de grúas, si ven las imágenes, empiecen a notarlo, ¿verdad? Entonces, esta es la quinta generación. Estamos hablando igualmente que pudieron, o hay algunos equipos que son actualizaciones de segunda y también de tercera, aunque gran parte fueron las de segunda, porque las de segunda mayormente pues porque tendían más a la obsolescencia, ¿no? Las de tercera, recuerden lo de las cubiertas integrales, pues de cierta forma fue generarle mayores capacidades, pero mayormente las de segunda pues quedaban en el rango de las obsoletas, ¿no? Y llevarlas a una nueva generación. Estamos hablando de fechas, nos habíamos quedado en mediados de los 90, sería finales de los 90 y hasta el principio de la década de 2000. Entonces, pues son relativamente nuevos en la tecnología de estos equipos, son equipos con muy buenas características, se los resalto ahí en azul. Pero antes de pasar a eso, igualmente ahora hablamos de límites. Estábamos en los 5000. Se desarrollaron con búsqueda de los siguientes descubrimientos a mayores profundidades, con estudios que marcaban que había la posibilidad. Recordemos el motivante, recuerden el incentivo para todo esto es que había prospectos, y para hacerlo posible y en estos tiempos, igual recuerden las fechas, incentivos en cuanto a recursos que hacían posible la inversión de quien quería desarrollar los siguientes equipos que hicieran posible todo eso que mencionamos. A partir de aquí, de este momento, pues simplemente es capacidades incrementales o límites o hacia un límite, tanto en profundidad como en capacidad de carga. Bueno, cuando veamos lo de la selección de los modus, se va a entender un poco más por qué lo decimos así, una progresión que con ciertas adaptaciones de una parte del equipo lo hace posible. Realmente sus capacidades en los ambientes ya lo hacen posible. Sin embargo, para ciertos casos particulares hay que adaptar algunos de los sistemas o subsistemas que tienen las plataformas, lo veremos más adelante. Por eso forma de simbología, ¿no? Que
a partir de 7,000 y con alguna adaptación, pues se pueden utilizar más o con restricciones en condiciones de operación. Y eso puede darles otro factor de eficiencia, ¿no? Lo que comentábamos de cuestiones tecnológicas, las caracteriza, por ejemplo, el desarrollo de la actividad dual o la autonomía. ¿Qué quiere decir? Los primeros sistemas surgen sistemas aquí de lo que tiende hacia la perforación automática o autónoma, por ejemplo, sistemas automáticos de apriete que lo opera una persona y en su caso auxiliado por otra persona, pero ya no lo hacen 3 operadores de piso y una persona manipulando el sistema de apriete, o sea, 4, ahora se reduce a 2 y en algunos casos a una sola persona, ¿verdad? Operando todo el sistema de izaje y de apriete. Y 2 sustituyendo a 4 y posiblemente el chango 5, o una persona sustituyendo a los 4 del piso. Entonces, ese le da esas características a estos equipos. Y también la actividad dual es que alguna razón de estas torres que se ven más grandes, más anchas y que lo son, es que se tiene 2 sistemas de apriete, ¿sí? Y aunque pudiera solamente perforarse un pozo, esta actividad dual puede ser factible que mientras con un equipo se está perforando, entiéndase izaje, rotación y capacidad de conexión para bombeo y control, en otra parte, a un lado, se pueden estar armando lingadas de tubería o cuando se saquen se pueden estar desarmando. O se esté preparando la siguiente operación con la torre sin necesidad de que se termine la operación para utilizar la torre, utilizar el sistema de apriete o de izaje. Entonces, ese es lo que se debe entender como actividad que se desarrolló a partir de este momento, o se implementó en este momento que estamos hablando y que se le denomina quinta generación y que es una característica técnica bien marcada, además de la autonomía ya mencionada, ¿no? Igualmente, capacidades para perforar mayores, donde pues se centra principalmente en el manejo de los fluidos, el bombeo. Como decíamos, grandes capacidades para perforar. La siguiente frontera, los siguientes retos, donde posiblemente ya no incrementa el tirante de agua, ya estábamos en los límites, pero sí la capacidad para ir a descubrir más profundo todavía. Por lo tanto, se necesitan mayores potencias, ¿sí? Y mayores capacidades de flujo, ¿no? O sea, nada más, pues lo que las variables o los parámetros operativos de la perforación, ¿no? Que ustedes conocen muy bien. Es capacidad de rotación o torque, capacidad de bombeo, presión de bomba, capacidad de gasto o flujo, ¿sí? Y lo que ya mencionamos de levantamiento de cargas, ¿no? Entonces, esas tecnologías se implementan. Y también logística, es importante mencionarlo, mencionaba yo en la imagen que vieran que de repente se ven como que muchas grúas o como que algo muy moderno en sistemas y dispuestas y colocadas de tal forma que parte de lo que se veía es que si yo voy a requerir gran cantidad de operaciones o gran cantidad de disponibilidad de materiales o todo, también debo tener la capacidad de hacerlo con una logística apropiada de tal forma que no tengamos que esperar momentos para hacer este tipo de operaciones. Por ejemplo, abastecimiento o movimiento de equipos para que los que perforan se dediquen a perforar y siempre tengan todo disponible en el equipo. Entonces, también aumentaron las capacidades, como decíamos, pero también la habilidad de manejo de todo. Entonces, eso es la logística. Y es parte de lo que se menciona en el penúltimo de estos bullets. Hay una siguiente lámina donde estos sistemas de levantamiento y herramientas pues hicieron también un incremento de las capacidades técnicas. Por ejemplo, llegan estos equipos a tener hasta 4 grúas, ¿sí?
con capacidades suficientes para abastecer en cualquier flanco, o sea, abastecer simultáneamente, y además carga rígida, que quiere decir que no necesito parar operaciones. Anteriormente, aunque se podía perforar profundo, aunque se dominaba el tirante de agua, el problema era la eficiencia o la efectividad. Había tiempos muertos, tiempos perdidos, atribuidos a cuestiones de logística o disponibilidad de equipos materiales, de herramientas. Entonces, mucho se aplicó en esta generación de tecnología y como consecuencia de disponible para conformar esta generación, donde se hace posible, les digo, con una cantidad de grúas como lo que les mencioné, ¿sí? Elevar y levantar cargas y disponer de ellas en diferentes lugares con grúas telescópicas de gran capacidad que abastecían para que, si yo quería los preventores moverlos, pues los podría mover rápido y la grúa podía seguir abasteciendo, podría seguir moviendo cargas, tuberías, otros sistemas de las cubiertas. Entonces, eso hacía posible disponer en la torre de todo, y eso incrementó la efectividad o la eficiencia de la perforación, que era de los retos que se veían ya en este momento. Ya, si se van dando cuenta, se fue acortando el reto del tirante de agua y se fue incrementando el de alcanzar objetivos cada vez más profundos, pero empezarlo a hacer más eficiente. Entonces, esos son ejemplos, además del de pues esa gran capacidad de cargas, ¿no? La configuración de los pozos al ser más profundo, ustedes entienden, yo creo que muy bien esto, de manera muy directa. Si yo tengo que perforar más profundo, pues posiblemente necesito más etapas de perforación, y si necesito más etapas de perforación para llegar a un mismo diámetro, ahora tengo que empezar con un diámetro más grande, ¿verdad? Porque pues empiezo a contar así como se diseñan los pozos del fondo. Si necesito 5,5 pulgadas, pues el anterior debe ser de 7,5, 9,5 octavos, 16, 22 y 36, por ejemplo, ¿no? Pero si requiero todavía más profundidad, pues posiblemente necesito otro diámetro adicional arriba de 36. Entonces van aumentando las condiciones de carga por grandes diámetros de esos componentes muy pesados como el conductor o la tubería de revestimiento superficial, que generó esta condición a la que hacíamos mención. No sé si escuché como que alguien tosió, estornudó o iba a preguntar algo. No. Nada más me imaginé, ¿no? ¿No? Nada, ¿verdad? Entonces yo creo que alguien suspiró. Entonces, seguimos con la evolución. Bueno, hay unos conceptos más adicionales que tienen que ver con esto que estamos comentando, o que mencionamos en las capacidades técnicas para perforar. Aquí vienen ejemplos de, bueno, además de estar otro equipo aquí y ya más visible, por si no lo percibieron, hacía yo referencia a la torre, ¿verdad? Y vemos aquí que pues ya como que parece hasta otro concepto, ¿verdad? Alguien podría hasta dudar si es un equipo de perforación. Pues sí, es una torre, ¿sí? Y es más visible esa capacidad, ¿sí? De tener estas actividades, esa actividad dual que les mencioné, ¿sí? Incluso en el extremo de lo dual les hacía referencia a poder perforar un agujero y estar haciendo operaciones de armado en otra parte, en la otra sección de la torre, donde también tenga el sistema para izaje, para levantamiento, para cargas, para apriete, pero incluso podría tener 2 aberturas o pasos, incluso 2 equipos de rotación como 2 top drives o 2 mesas rotarias para hacer 2 perforaciones. Entonces, ahí puede ir el extremo de lo dual, ¿no? Que hemos mencionado. Incluso vamos a ver al final del curso que incluso podría haber actividad triple, 2 agujeros más otro sistema para apriete y izaje, ¿no? Entonces, incluso podría haber actividad triple o torres de este tipo, de
configuración, en ese momento, pues una innovación de estos equipos. Ya mencionado aquí, para no consumir más tiempo del necesario y poder llegar a la sexta generación, y si es posible al otro tema, las capacidades de bombeo a las que hacía yo mención, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que cuando tengo capacidad de limpieza, tengo una relación directa con el ritmo de penetración, el ritmo de perforación, la velocidad de perforación, y que esa velocidad de perforación me impacta en alcanzar más rápido un objetivo, en cortar más rápido una sección, y recordemos que tiempo es, en perforación, tiempo es sinónimo de costo. Me tardo más tiempo, me cuesta más porque pues el propio servicio de la plataforma, la renta de la plataforma, pues es un costo, un monto diario, y muchos servicios, ¿sí? Entonces, en y sin entrar en detalle de las especificaciones técnicas, pues simplemente decir que capacidad para bombeo, capacidad de manejo de presiones, ¿sí? Y además, perdón, una cantidad de equipo que se utiliza o se empieza a utilizar fuertemente el concepto de relevo, pero sin que ese relevo incluya espera, y a eso le llamamos redundancia, ¿sí? Cuando yo tengo un elemento, por ejemplo, si me falla el mouse, ¿sí? Pues yo puedo tener otro mouse. Eso es un backup, ¿sí? Eso es. Entonces, yo tengo el mouse y falla. Pues yo soy muy precavido, entonces tengo otro mouse de relevo, y cuando falla pues lo desconecto o lo apago cuando empieza a fallar, desconecto su antena, agarro el otro mouse, lo conecto y espero a que se configure, que me lo reconozca la computadora, y sigo trabajando, pero ese sería un respaldo, sería un backup. ¿Qué concepto empieza a surgir aquí? El de redundancia. ¿Cuál sería la redundancia? Estoy operando este mouse y empieza a fallar, aquí tiene otro mouse la computadora, el óptico, ¿no? O sea, sin necesidad de tener que sustituir uno por el otro y hacer una operación de sustitución o de cambio, no, automáticamente entra el otro. Entonces, ese concepto se empieza a utilizar en el equipo de bombeo, porque de todos los análisis, estudios que había, no nada más para aguas profundas, sino para cualquier perforación, por supuesto, estamos hablando del periodo de construcción o de implementación de la tecnología. Para este tiempo, se identifica que una gran limitante para hacer eficiente la perforación, y entiéndase por eficiente, un costo que lo hiciera rentable, ¿sí? Un tiempo que lo hiciera económico y que fuera competitivo para, en su momento, cuando hubiera bajas del precio o cuando se pudiera hacer de manera más rápida los desarrollos o poner en producción, ¿no? Un campo a través de los pozos, que pues son una línea de tiempo que se tiene que ejecutar dentro de los desarrollos. Entonces, ese concepto se entiende que uno de los obligados para aplicarse es en la hidráulica. Y entiendas hidráulica, pues el bombeo, los fluidos, todo. Y que además el impacto directo es sobre los ritmos de perforación. Por lo tanto, para manera de resumen o de mensaje así muy, muy concreto, muy directo, que espero lo entiendan así y que tiene un significado, es ¿en dónde van a encontrar el mejor equipo de bombeo? ¿Y qué pozos deberían de tener las mínimas limitantes por hidráulica? En aguas profundas. Es donde están los mejores equipos y sistemas implementados, caros, por supuesto, y robustos, por supuesto, y con gran capacidad, por supuesto, porque aquí es donde se paga, porque donde esos efectos de hacer eficiente la perforación a través de estos sistemas, que entiéndase todo lo que dije de estos sistemas, son caros, ¿sí? Esa cantidad, esas capacidades son caras. En otras perforaciones, en otros sitios, pues resulta muy caro, ¿no? Y al final le sacan poco provecho, o
el efecto de reducir un 10% el tiempo, por decirlo nada más con una referencia que se entienda comparativa, el reducir el tiempo en 10% en algún tipo de perforación, que no es aguas profundas, podría impactar en un ahorro de, no sé, 10 millones de pesos. ¿Sí? Pero tener ese mismo efecto de 10% de tiempo en aguas profundas puede impactar en 10 millones, pero de dólares, ¿no? Entonces, impacta 20 veces más, aunque es el mismo porcentaje. Por lo tanto, si me ahorro 10 millones de dólares y el sistema robusto, novedoso, caro, cuesta 2 millones, pues realmente me estoy ahorrando 8, ¿no? Y en otro tipo de perforación me ahorro 1 millón, bueno, sería medio millón, ya convertido en dólares, medio millón de dólares y cuesta 2 millones, no se paga. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual aquí muchas tecnologías se pueden implementar y como comentaba el ejemplo de este momento donde se analiza y se ve dónde están las oportunidades, se puede pagar y se debe pagar, ¿no? Porque impacta fuertemente. Y ahí está entre paréntesis las mejoras significativas en los ritmos de perforación. Lo demás, pues bueno, es complemento de lo anterior, además del equipo de bombeo, pues es el manejo de fluidos. A veces el problema no era ni que bombeo, ni que limpio, ni que soy eficiente. El problema es que cuando circula el lodo, me tengo que detener o no es efectivo esa transfusión directa, ¿no? O sea, ese manejo del fluido, de tenerlo en superficie y pasarlo muy rápido de una presa de asentamiento a una presa de tratamiento y después a una presa de succión, donde es muy rápido y puedo disponer de él muy rápido, ¿sí? Entonces, es hacer todas esas demás operaciones. Igual el tercer bullet que tiene aquí también habla de esa consideración, muy importante. O sea, sí tienes mucha capacidad de bombeo, te vas muy rápido, pero ante alguna situación u operación no eres efectivo en disposición o preparación, mantenimiento del fluido. Y, por ejemplo, algo que es muy difícil, pues es darle mantenimiento al fluido, ¿no? Entonces, de repente se vuelven locos los químicos de fluidos de perforación porque se les puede contaminar o tienen que mantener, de acuerdo a unas tablas que generan de control, las propiedades físicas, químicas del fluido, y tú los llevas bien rápido, vamos a decirlo así, los petroleros los llevamos muy rápido y no tienen la capacidad de abastecer en esa rapidez al fluido. Entonces, por otro lado, pues también tienen que crecer esas capacidades, ¿no? Como, y fluidos, pues nos referimos a todos, incluso para la cementación, ¿no? Manejo, mezclado, sistemas muy eficientes de mezclado, ¿sí? De limpieza, de desplazamiento. Bueno, para cerrar, la unidad de alta presión, ¿sí? Donde se empieza a hacer muy recurrido las cementaciones energizadas. Y por cementaciones energizadas quiere decir inyectar nitrógeno para hacer una cementación espumada que genere poco gradiente, de tal forma que haga factible o haga posible la cementación en algunas condiciones para ese momento descubiertas y que empezaban a ser también un reto. Entonces, ese es un panorama desde el punto de vista tecnológico. En me centré un poco más en describir, y aunque en las otras lo dábamos un tanto por entendido, aquí al final agregamos ese tipo de puntos que se debe entender el porqué. El contestar o el decir, lo podemos decir como decimos coloquialmente, en 3 patadas y decir, bueno, pues las generaciones han ido cambiando en función del tirante de agua y de los requerimientos tecnológicos para las diferentes condiciones que se han ido presentando a través del tiempo y de las oportunidades, ¿no? Y ahí ha habido la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, donde pues han aumentado tecnológicamente. Bueno, no dijimos nada, ¿verdad? Tratamos de
puntualizar y entender que esto no es trivial. Me quedo con esta imagen ahorita. No es trivial y estamos hablando de equipos que de cierta forma son nuevos, son novedosos, aunque podríamos pensar que los 90s, pues bueno, eso hace mucho tiempo, ¿no? Ya estamos hablando de los 2000, o sea, son equipos que no tienen más allá de 20 años, ¿sí? Entonces, y que esas implementaciones que acabo de decir son actuales. Gran parte de esas características que acabo de mencionar para la quinta generación los tiene también la sexta, ¿sí? Las más relevantes, la autonomía, la actividad dual, y también las capacidades, la evolución muy específica de tecnología para hacer eficiente la perforación, como lo que tiene que ver con el control de las condiciones de operación o de las capacidades de perforación. Ya he mencionado ampliamente lo de la eficiencia de perforar, altos ritmos de penetración, eficiente limpieza de los agujeros, cementaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en la sexta generación o por qué algunos, y si se dan cuenta aquí ya no aparece de primera mano como venía en la lámina anterior, esta es reconocida, quiero decirlo correctamente, consensuada, ¿sí? En diferentes instancias, incluso las instancias que norman, como sexta generación, ¿sí? Quiere decir que si buscan en un libro van a encontrar la sexta generación, si buscan en una entidad normativa van a hablar de sexta generación, ¿sí? Porque hay una característica desde el punto de vista técnico. Por supuesto van a tener capacidades como las anteriores, pero si nos dimos cuenta en la sexta decía a partir de, ¿sí? O para más de eso. Por lo tanto, esta también los cumple, ¿sí? Estamos hablando ya del orden de por arriba de los 2.300 metros de tirante de agua, ¿sí? Más de 7.000 toneladas. Entonces ya son características muy particulares y que le van a dar esa continuidad, esa evolución, esa implementación de tecnología que en algunos casos no es específica para los barcos ni para las semisumergibles, se puede desarrollar en los equipos terrestres, pero aquí se pone a lo grande, ¿no? Sin limitaciones, sin restricciones. Y en su momento, algunas tecnologías sí específicas para lograr lo que ya comentamos. Esta es la generación reconocida como la más moderna, ¿sí? Sexta generación, ¿sí? Y algo que la caracteriza está marcado aquí en azul, es su independencia logística, sus grandes de agua, de distancia, y era como estos equipos tienen implementada la tecnología de la quinta, pero llevada al extremo de no depender de sistemas adicionales. Entonces, eso lleva a campañas, por ejemplo, donde se abastecen y mientras los equipos anteriores podrían llevar implementaciones a instalaciones y abastecimiento para una, dos etapas de perforación, ¿sí? Estos equipos podrían llevar abastecimiento, implementaciones para uno o dos pozos, ¿sí? Entonces ahí vemos la diferencia, ¿no?
marcada en ese concepto de tener esas grandes capacidades para que en el sentido estricto de abastecimiento, logística, disponibilidad, se abatan los costos, ¿sí? Entonces esa es una de las características. Esto es, áreas más remotas, es como si usaran un abanico, ¿no? Si ponemos un abanico, descubrir cada vez más lejos es como abrirse el abanico, cada vez se va haciendo más el área. En la zona donde estamos en aguas someras, prácticamente busquen ahí en el Google, por ejemplo, la disposición de los equipos o las plataformas o en la parte del Mar del Norte, y entre más cerca está de la costa, pues de una plataforma se ve a la otra, ¿verdad? Y cada vez que se van alejando, se va como dispersando, ¿verdad? Y cuando ya ven un equipo en aguas profundas, pues se ve el solito ahí solito, ¿sí? Porque viene una combinación de efectos hacia que se va ampliando las áreas, ¿no? Entonces se ve como si fuera un abanico. Nos vamos alejando cada vez más y también se van dispersando cada vez más los equipos. Por lo tanto, es importante tener esa capacidad, como les digo, algunas cosas ya hechas en la generación anterior, pero ahora para alcanzar sitios cada vez más lejanos, ¿no? En distancia de la costa y distancia del fondo marino, ¿sí? Y esto es a lo que se le llamaba, o se le va llamando en su momento, la frontera de perforación, que se estacionó un rato, ¿no? En por ahí de los 3.000, 3.400 metros. Entonces, ese es uno de los puntos. Y uno que lo complementa es la funcionalidad, ¿sí? La funcionalidad es hacer efectiva la perforación a través de capacidad, por ejemplo, de disponer de todos esos sistemas que ahora se supone, como lo dije, que se tienen. Por ejemplo, estas embarcaciones pueden hacer la perforación y la terminación de los pozos. Pueden bajar los preventores, pero también a través de esos mismos sistemas pueden bajar los árboles de perforación. Pueden hacer perforación exploratoria y pueden hacer perforación de desarrollo. Perforación exploratoria, bastantes equipos para tomar información, ¿sí? Bastantes operaciones simultáneas para ir conociendo el subsuelo. Y producción, bastantes operaciones, por ejemplo, como pruebas, como flujo, ¿sí? De intervalos, de yacimientos, sin necesidad de requerir de otras embarcaciones. Entonces, eso es lo que le va dando esa capacidades. Y este concepto que le llamo aquí de multifuncionalidad es, por ejemplo, sistemas de desplazamiento. Por aquí puede estar, ¿sí? Por acá puede estar, aquí donde estoy señalando, puede estar la mejor ubicación del área donde tengo los preventores almacenados, y cuando yo los requiera aquí para poderlos instalar y bajar al fondo marino, pues hay rutas y está hecho de tal forma el piso de perforación y las áreas que una persona con un sistema muy sencillo puede desplazar esas herramientas, esos equipos, esos componentes a través de patines, en lugar de utilizar una grúa y tener que hacer una logística o una disposición de los sistemas en cubierta que me lleve tiempo, que me lleve movimientos, que me lleve uso de herramientas o de equipos. Entonces, eso es a lo que se le llama multifuncionalidad, ¿sí? Y les digo, no nada más la perforación, sino incluso la terminación de los pozos, que terminar un pozo en aguas profundas es otra cosa diferente, muy diferente a otras condiciones, ¿no? Que no son aguas profundas. Esa capacidad de moverse, de desplazarse, de esa logística, también necesita capacidades motrices, y
capacidades motrices, por ejemplo, es el manejo de las tuberías, las pruebas, todo eso a grandes capacidades o en grandes condiciones, ¿sí? En grandes áreas, pero también simultáneamente. Entonces esas capacidades motrices dan al final con lo que mencionamos de funcionalidad. O sea, pues sí, de repente las cosas crecen, pero se hace complejo, ¿no? Aquí es disponer de lo que requieres para hacer una perforación lo más rápido, lo más efectiva y con esos retos de lo más lejos posible, ¿no? Entonces, esa capacidad motriz. Y el último de estos puntos es las capacidades de carga. Decíamos desde el anterior, más de 7,000 toneladas, ¿sí? Pero hablábamos de la multifuncionalidad o de la simultaneidad. Entonces, no nada más es esa capacidad de carga, sino mayor cantidad de equipos, ¿sí? Por ejemplo, mayor cantidad de tuberías, de revestimiento, de prueba, riser, ¿no? Tuberías del riser para más profundidad, sondas de toma de núcleos, de registros. Entonces, esas capacidades extendidas son incluso para hacer pruebas. Por ejemplo, una prueba extendida de probar un intervalo 12 días, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puedo estar quemando y almacenando una gran cantidad de fluidos. Esos son capacidades ahora de hacer pruebas para la producción, ¿sí? O de equipos para la producción, como mencioné, el árbol, ¿verdad? Y de hacer instalaciones a través de él, incluso algunas embarcaciones auxiliar en la instalación de otros componentes para el desarrollo del campo. ¿Sí? Entonces, en esos límites están. Para concluir, otra imagen aquí de este tipo de sistemas para perforar, otra semisumergible, se tiene la gran capacidad de habitaciones para personal. Y puede pensarse un poquito en que contraviene una cosa con la otra. Si se pueden hacer, si hay gran capacidad, si hay gran autonomía, me estoy ahí haciendo bolas. Si hay gran autonomía y el ejemplo que poníamos de que con ciertos equipos se sustituye a personal, pues se entiende que esa automatización que venía incluso por ahí desde la cuarta, todas esas implementaciones llevaban a que debo requerir menos personal para perforar. ¿Sí? Pero como ahora se hacen actividades simultáneas, yo en estos equipos hay capacidad para tener, al mismo tiempo que tenemos a los de perforación, podemos tener a los de registros y podemos tener a los de direccional, podemos tener a los de los cortes de núcleos, podemos tener a los de la prueba de producción, porque son operaciones que son muy seguidas, es muy rápido, se trata de hacer muy rápido. Por lo tanto, hay que tener la capacidad de tener a mucho personal simultáneamente. Aunque ahora puedo tener menos personal en algunas operaciones, de ahora los tengo simultáneamente y eso requiere capacidad de hospedar al personal, ¿no? Ahí. En promedio, este tipo de embarcaciones pueden tener de 120 a 140 habitaciones individuales, ¿no? Pero ya no como me tocó a mí, que estábamos 12 personas en una habitación, ¿verdad? ¿No? Cuartos individuales porque, recordemos, están más lejos de la costa, es más autónoma, se están en los tiempos aquí, ¿sí? Entonces, el personal y en condiciones de estrés fuertes, pues generalmente estoy en lo nuevo, generalmente estoy en el siguiente reto. Por lo tanto, este tipo de embarcaciones, este tipo de sistemas para perforar, ya sea semisumergibles o barcos, también consideran eso. Bien pensado
el que el personal esté en una condición cómoda, ¿no? Y entiéndase también que si tengo capacidad de tener a mucho personal, reduzco los vuelos, por ejemplo, ¿no? Hay ocasiones donde para ciertas operaciones la gente no hay capacidad de tenerla hospedada en la plataforma y tiene que estar regresando, pero imagínense estar viajando 200 kilómetros, aunque fueran 100, ¿no? El combustible, los helicópteros, las embarcaciones son diferentes de abastecimiento, tienen que ser de alta velocidad, por ejemplo, para las embarcaciones marinas, y para los helicópteros tienen que ser de largo alcance y de gran capacidad de personal, porque saldría al irnos alejando es más caro cada vez, ¿no? Cada vez ir abasteciéndonos, ¿no? Entonces, este sería el punto. Y es importante también tener en cuenta eso, ¿no? De todas las capacidades que se deben tener para manejar diferentes cuadrillas simultáneamente. Y al final, bueno, este punto, yo recuerdo que lo tenía en azul, pero bueno, algo cambié y lo quité tal vez. El tirante de agua lo dejo para el último. Bueno, al final están las fronteras, pero estos valores están cambiando con ciertas adaptaciones. Por ejemplo, la embarcación tiene capacidades para estar a 3000, pero también puede estar a 3400, como en la actualidad ya se está perforando, 3200. Pero hay ciertas partes del equipo que lo delimitan, y eso lo vamos a ver en su momento, lo vamos a señalar en su momento, cuando hablemos del riser, de los preventores, del ROV, o sea, subelementos de que conforman al equipo, a la plataforma o al barco, pero que ellos per se tienen ciertas limitantes o restricciones. Entonces, si la restricción es el riser, pues bueno, se puede adecuar el riser, se puede cambiar o complementar lo que esté delimitando el riser. Si la limitante es el ROV, pues también se puede que la plataforma subcontrate un ROV de mayor capacidad, y así. Entonces eso lo veremos más adelante. Hasta el momento donde está definido, como les decía en los libros, y consensuado entre normativos y instancias como el API, la American Association of Drilling Contractors, el Drilling Engineering Association, todos ellos pueden hacer referencia y decir sexta generación. Hay una polémica en lo que puede ser séptima generación o siguiente generación, que si se van a las compañías, pues hay quien ofrece, como todo, puede ser algo parecido a publicidad, ofrecer una séptima generación por una característica especial o por una característica diferente, o porque alcanzó mayor tirante de agua, ya le llaman séptima generación. Por eso aquí yo lo había marcado en azul. Y pues no necesariamente, es muy cuestionable, ¿no? O porque tiene un concepto diferente en alguno de los elementos, o porque le implementaron un elemento novedoso o nuevo, ya es séptima generación. No, tiene que haber un consenso de que realmente, así como lo dijimos aquí, que le da una característica, en este caso, funcionalidad, ¿sí? O multifuncionalidad, y independencia logística, pues lo hace bien particular. O sea, cumplió un objetivo a través de tecnología, un objetivo del reto. Entonces, por ahí hay algunas publicaciones que hablan de la séptima generación, y pues en realidad todavía no hay un consenso hasta donde yo sé. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, jóvenes. Estamos prácticamente llegando al final de la hora. He estado hablando y ya me emocioné, y ni siquiera les he estado preguntando cosas que les debería de haber estado preguntando, como esas cuestiones de relación entre el ROP y la profundidad, la hidráulica, todo eso que ustedes entienden, o que ya vieron o que tienen el antecedente. Pues bueno, parte del objetivo debería haber sido también preguntarles y saber si tienen esas bases para entenderlo directamente. Pero bueno, hice la explicación, espero haya sido
clara, y con los antecedentes que ustedes tenían, yo creo que es bastante entendible lo que hemos mencionado para complementar lo de las clasificaciones que concluíamos en el capítulo anterior, en el tema anterior, y ahorita ya hablar de generaciones como tal en aspectos que tiene que ver con una variante o toda una gama de posibilidades de tecnología. No escuché que haya dudas, preguntas, comentarios. Estoy entendiendo que no los hay. Entonces vamos a hacer referencia a un póster del offshore donde pues ustedes se pueden dar un panorama. Yo les comentaba en la clase anterior que antes había unas páginas de acceso libre, pero me imagino que generaron controversia o generaron, para los que la hacían o para los que generaban eso, los que lo manejaban esa base de datos, me imagino que les generó conflicto, y ahora pues más bien hay que solicitarles información, darse de alta y estar pues a lo mejor no pagando, pero sí teniendo un control de quién accesa a esa información. Ahora tienen que meterse a las compañías directamente para ver la posibilidad o las variantes de tecnología disponible. Pero hay una opción muy sencilla, está en el offshore, lo publican, es un magazine que ya hemos hecho referencia a él, donde pueden tener una tabla gigante como esta, que viene de una base de datos, y que pues ahí ven todos los equipos que se están ofertando, ¿sí? Está en el póster, así lo pueden buscar. Yo tengo una actualización de 2014, por supuesto debe haber recientes. A veces no está publicada, a veces hay que accesarla y ya le envían a uno la información, porque es como un mercado muy, vamos a llamarle restringido, y como les digo, algo pasó que les generó conflictos. A lo que antes era el Rickson era muy fácil meterse y buscar equipos y buscar características, bajar fichas técnicas. Entonces, simplemente aquí vean, así de pasadita, se ve un poco borroso porque estoy utilizando la imagen del póster, que tiene muy buena resolución, pero al hacerlo pequeñito para que quepa en la pantalla y hacer la copia, pierde resolución. Pero vean, ahí viene una numeración de todos los equipos, hay como un collage, ¿sí? En este caso, ahorita les regreso el título, es el póster 114, lo pueden buscar por número, ¿no? Si lo quieren revisar. Es este registro de los equipos de perforación para más de tirantes de agua de más de 4,000 pies, ¿no? Entonces vienen aquí todas las opciones que hay, y en esta tabla vienen características del equipo. Aquí está la lista de los equipos. Tienen un número y son los números de la imagen que está aquí, ¿sí? Donde vienen características, por ejemplo, pues lógicamente quién es el dueño, de qué bandera es, o sea, de qué país, y características del equipo en sí, como las que hemos comentado: capacidad de carga, tipo de sistemas o aditamentos, como el posicionamiento dinámico, la clasificación, bombas, capacidad de bombas, todas las capacidades del equipo vienen aquí descritas, y algo parecido a lo que era la página antes del Rickson, por ejemplo, dónde está operando, ¿sí? Hasta cuándo tiene contrato, cuál es la disponibilidad de ese equipo. Lógicamente no vienen costos, ¿sí? Pero rangos de tirante de agua, y así viene una gran cantidad de información que se puede consultar, pero lógicamente pues hay que entender qué queremos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Muy bien. Ese es nada más la referencia, ¿sí? Lo pueden consultar en el offshore, y lo pueden descargar. Son pesados porque tienen muy buena
resolución, pero ahí se da una idea a uno de las variables. Aquí simplemente vean en número la cantidad de variables que pueden identificar a un equipo y que le dan características de disponibilidad o de accesibilidad, ¿sí? Para concluir el tema, vamos a mencionar, por ejemplo, hay información de una de las compañías que tiene equipos, que renta, hace el arrendamiento de las plataformas, ¿sí? Se llama Transocean, donde pues también de cierta forma se adaptan no nada más a ciertas características, sino a ciertas necesidades, digo, características del ambiente. Lógicamente los equipos la cumplen y vienen descritas sus características, pero sí también algo parecido a lo que vimos de evolución de la tecnología, pero con características muy especiales, ¿no? Que dicen o que te pueden asesorar o ayudar para decirte qué quieres hacer, por ejemplo, tipo de pozos, o qué requerimientos técnicos específicos tienes, y ellos pueden recomendar o sugerir cierto tipo de equipos. Y este tipo de gráficas es con las que ellos, por ejemplo, mencionan la diferencia o la evolución de lo que vimos hace rato en capacidades de perforación, ¿no? El primero, y lógicamente vienen con respecto al tiempo, características que podemos encontrar en otros lugares. O sea, esto ya es por como estrategia de venta, ¿no? Como estrategia de venta, véanlo así, ¿sí? Por ejemplo, el galonaje, ¿sí? El galonaje de sus equipos. Y dicen, bueno, pues es que hay equipos en las, recordemos la línea de tiempo, ¿sí? Con ciertas posibilidades de manejar potencia, ¿sí? Hasta llegar a 5 bombas de 2200 HP, ¿no? O sea, lo que les decía, al último, el límite de la tecnología en capacidad de bombeo anda en esto, ¿verdad? Y es a partir de cierta fecha donde, pues a partir de ahí, tengo implementado en mis equipos, me voy a poner en la posición del que ofrece estos equipos, de decirte que no podrías perforar con esa capacidad de bombeo, ¿no? Y aparentemente, pues cualquier cosa. Es más, no es invento, es de la vida real. En cierto tipo de pozos, en cierto tipo de ambientes en aguas profundas, voy perforando tan rápido que incluso en ciertas condiciones, no todos los pozos, que voy deteniendo a la barrena. Voy deteniéndola. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para que el geólogo pueda tomar muestras y pueda correlacionar, ¿sí? O para que podamos darle tiempo al químico para el manejo del fluido en superficie. Pero capacidad de limpieza, eficiencias de limpieza, no van a encontrar condiciones de las que se pueden presentar aquí, porque se tiene apostado esas mejores capacidades. Otra, por ejemplo, otra variable que ustedes conocen muy bien para perforar, además del galonaje o la capacidad de bomba, también tengo el sistema de proporcionar rotación, ¿sí? Sabemos que originalmente era a través de mesa rotaria, estábamos un Kelly, ¿verdad? Aquí igualmente es con respecto al tiempo, y ahora tenemos libras pie, ¿sí? De capacidad de torque. Y vemos que hay un momento donde se incorpora la tecnología de Top Drive, ¿verdad? Este sistema que mejora lo que teníamos con capacidad de proporcionar torque desde la mesa rotaria. Y entonces, evolución de la tecnología del Top Drive, ¿verdad? El 4, 5 y actualmente hasta el 8, ¿sí? O sea, sistemas que te proporcionan esa condición de, nuevamente, si fuera vendedor diría, pues, ¿qué más quieres, no? O sea, tengo implementado en capacidad de ofrecer torque
lo más alto de lo que hay en la tecnología, como dice un clásico del mundo mundial, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de cómo. Y otra manera de ponerlo es que, pues originalmente, vamos a pensarlo así, el reto pues era suficiente porque la perforación era vertical. Cuando empiezan a hacerse desviados, recordemos el efecto acá donde están estas condiciones de desviación, de que se recargan sobre las paredes la tubería. Después ya viene otro tipo de tecnologías, pero tengo altas capacidades cada vez mayores, incluso ahora de hacer la mayor complejidad de pozos como horizontales o incluso multilaterales, ¿no? Entonces le digo, si fuera vendedor diría, pues bueno, pues qué más complejo quieres de hacer pozos que esto. Yo dispongo de equipos para esto, ¿verdad? Tengo una gama de posibilidades para hacer esto. Y para concluir, lo que ya mencionamos a manera de resumen, la evolución, ya hablamos desde la cuestión histórica, cuando empieza